Decimos que somos humildes, pero algo no cuadra. Nos incomoda reconocer a otros. Nos cuesta aceptar la corrección. Nos resistimos a cambiar. Oye, y a veces lo que llamamos humildad no es más que orgullo bien disfrazado. El orgullo sigue gobernando nuestro corazón aun cuando lo disfrazamos de humildad. Y sin darnos cuenta, ese orgullo distorsiona todo. Cómo nos vemos, cómo tratamos a los demás y cómo nos acercamos a Dios. Pero Cristo no solo nos manda a ser humildes, Él nos muestra cómo. Manso, humilde de corazón. Hablemos de esto hoy. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Seguimos en una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Si has escuchado El Faro por un tiempo, ya conoces esta serie. Y esta semana estamos viendo que nuestra verdadera necesidad nos lleva a creer en Cristo. Y creer en Cristo nos lleva a vivir humildemente. Hoy compartimos la segunda parte de un sermón por el pastor Rodolfo Rodríguez de la Iglesia Evangélica Misionera Luz del Mundo en La Habana. Vamos a ver que el orgullo distorsiona nuestra visión de nosotros mismos y nos aleja de Dios. Impide que nos veamos con la humildad que Dios demanda. Y si tienes una Biblia, mi hermano, busca Proverbios 26:12 y quédate con nosotros para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora a la prédica de hoy por el pastor Rodolfo Rodríguez en nuestra serie Predicaciones desde Cuba. Debemos cuidarnos de la falsa humildad. Y quizá esa palabra a usted le suena, falsa humildad, ¿qué cosa es eso? Bueno, la falsa humildad no es más que el orgullo disfrazado. Me estoy refiriendo a aquellas personas que cada vez que usted va a tener algún gesto con ellos, enseguida empiezan a decirle, pero si yo no soy nada. Y lo están diciendo por cumplido, no porque lo crean de verdad. A mí no me reconozcan. Y es solo un cumplido. En mí no hay nada de valor. Eso es falsa humildad. Y la falsa humildad también es orgullo disfrazado y también es pecado. Por eso es que Pablo está diciendo claramente, nadie se crea que es más de lo que es en realidad, pero luego dice, sino que piense de sí con cordura, conforme, a la medida que Dios repartió a cada uno. Ni más ni menos. En la antigua Grecia había un filósofo muy orgulloso, pero él, para aparentar que era humilde, decidió andar con ropas rotas, raídas y siempre sucio. Y se paseaba con ropas harapientas por las calles. Pero todo el mundo sabía de su debilidad como un hombre altanero. Hasta que un día otro sabio, cansado ya de verlo así, le dijo, te aconsejo que te cambies la ropa, porque tu orgullo se te sale por los hoyos. Ponte una ropa nueva. La falsa humildad, hermanos, es orgullo disfrazado, pero es orgullo al fin. Entonces, la humildad, ¿qué cosa es, hermanos? Mire, en sentido práctico, la humildad nos lleva a reconocernos bien y sin complejos. No hay nada de malo en que usted
se mire y sepa cómo usted es. La humildad nos lleva a reconocernos tal cual somos, sin complejos. Eso es cordura. A la vez, la humildad nos lleva a reconocer a los demás tal cual son y hacer eso también sin complejos. Porque no hemos de estar pensando, y si reconozco las virtudes del otro, ¿no será que yo me quedo como detrás? Las virtudes que hay en la otra persona, el valor de las obras de las otras personas, también debe ser reconocido sin complejos. Eso es humildad. Y esto podemos entenderlo cuando analizamos primero los Corintios capítulo 3. Yo le invito a que pueda buscar. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto, en primero los Corintios capítulo 3, a partir del versículo número 5, el apóstol Pablo trata con los hermanos, porque en la iglesia de Corinto había un problema muy severo, y es que los hermanos de Corinto estaban disputándose entre sí, y afortunadamente eran los hermanos, no los líderes, pero los hermanos de Corinto, con un alto orgullo, enarbolaban cual si fuera una bandera: yo soy del bando de, porque yo me convertí con. Y ahora los hermanos, en vez de verse en igualdad de condiciones, es como que entablaron una competencia entre ellos, diciendo: yo soy de Apolo, y yo de Pablo, y el otro decía yo de Cefas, y el otro yo de Cristo. Y cuando Pablo se da cuenta de este problema de un orgullo por el origen espiritual en su conversión, Pablo les escribe de esta manera. Y ahora anote aquí, dice Pablo: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Nosotros dos somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y no más que eso. Y eso, dice Pablo, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, sigue diciendo él, ese fue mi trabajo. Yo planté, luego vino Apolos, y Apolos regó. Pero el que hizo que la planta creciera, dice, el crecimiento lo ha dado Dios. No es obra ni de Apolo, ni es obra mía. Por eso ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. El importante es Dios, que es el que da el crecimiento. Ahora observe que los hermanos tienen en oposición a Pablo con Apolo. ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es el más sabio? Y Pablo sigue contestando a esta controversia. Dice: el que planta y el que riega son una misma cosa, no hay diferencia, aunque la obra es distinta. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa según su labor. Porque nosotros, Apolo y yo, vuelve a decir él, nosotros somos colaboradores de Dios. No somos más que eso, los dos en igualdad de condiciones. Él colaboró de una manera, yo de la otra, pero somos iguales. Versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios, y note que él insiste mucho en eso, es conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo, ¿cuál fue mi obra? Yo, como perito arquitecto, yo puse el fundamento. Solo hice eso, eso fue mi trabajo. Y yo no hice el edificio entero, yo puse el fundamento nada más. Y otro vino detrás de mí, y otro edificó sobre el fundamento que yo había puesto. Y después vienen los que sobreedifican y levantan las paredes y columnas y demás. Y dice, y cada uno después mire cómo sobreedifica. Ahora el punto es este: mientras los hermanos están discutiéndose entre sí, ¿cuál de nosotros es más importante por la persona con la cual se convirtió? ¿Y cuál de ellos a la vez es más importante? Pablo dice, hermanos, aquí el importante es Dios. Apolo y yo solo somos instrumentos. Y Apolo y yo hicimos labores diferentes, pero en realidad somos
la misma cosa. Ninguno es más importante que el otro. Ahora, si usted se fija, usted verá de qué manera tan llana, tan clara, tan diáfana, sin complejos, Pablo se ha mirado a sí mismo y ha mirado para el lado a su compañero de labores igual, sin complejos. Ha reconocido la persona y la labor del otro. Eso es humildad. Saber reconocer a los demás, saber reconocer la obra de los demás. Lo contrario es cuando la gente piensa que las cosas siempre salen mejor si se hacen a mi manera. Si hubiera sido yo el que lo hubiera hecho, entonces sí. Pablo dice, con toda humildad, yo puse el fundamento. Y usted sabe que el fundamento es lo que está más abajo, menos visible. Y después vino otro y edificó encima. Él y yo, igualmente, en condición. Ahora, ¿cómo podemos identificar una persona humilde? ¿Qué señal hay de que podamos nosotros tener delante de nosotros para identificar a una persona humilde? Le voy a dar 3 características, no son las únicas, pero hay 3 características muy visibles de las personas humildes. En primer lugar, las personas humildes son moldeables. Las personas humildes son moldeables. ¿Qué quiere decir esto? Que están dispuestas a aceptar cambios necesarios en su vida. Las personas humildes se miran y dicen, yo necesito cambios en este área, o en este área, o en aquella área. Yo necesito mejorar este área, aquel área, o aquella otra área. Y dan pasos para mejorarlo. Son moldeables. Contrarios a esto, los orgullosos generalmente se creen perfectos y se resisten a cambiar, aunque reconozcan internamente que necesitan los cambios, se resisten a cambiar. Al principio les compartí de el hombre que esta semana ha dicho, creo que Dios está orgulloso de mí. Las personas humildes, segunda característica, las personas humildes son enseñables. Esto significa que están dispuestas a aprender de otros sin complejos. Las personas humildes están dispuestas a aprender de otros sin complejos. Y usted dirá, ¿y por qué dice esto si aprender de otros? Mire, hay personas que le cuesta un trabajo admitir que lo que esa persona está diciendo me hace falta aprenderlo a mí. Hay personas que creen que se lo saben todo. Hay personas que no admiten opinión paralela, mucho menos contraria a la suya. Hay personas que jamás admitirían, ahí hay un consejo sabio, esto es una orientación válida, debo prestar atención a lo que me está diciendo, jamás lo aceptaría. La Biblia en el libro de los Proverbios, en el capítulo 19, versículo 20, dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Voy a repetirlo. Proverbios 19, 20, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Y la tercera característica de las personas humildes no hacen alarde ni de su persona ni de su obra. No hacen alarde, repito, ni de su persona ni de su obra. Sencillamente son, ¿sabe cómo? Como son. Sin necesidad de presentarse ante los demás como exitosas, triunfadoras, estrellas. Las personas humildes, cuando tienen que reconocer, generalmente ponderan primero a otros que a sí mismos. Ponderan primero la obra de otros que sus propias obras. Pablo escribió a los hermanos de Éfeso. Si puede buscar Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. Y en este capítulo 4, en el que él está tratando el tema del comportamiento de los hermanos, su conducta como parte de una misma familia de la fe correspondiente a la nueva vida en Cristo Jesús, Pablo escribe, y sus palabras son estas: yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahora mire el apelativo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. La humildad y la mansedumbre entonces son parte de nuestra vocación cristiana y de nuestro llamamiento a la fe. No estamos hablando, según leemos en la palabra de Dios, de algo opcional en que el cristiano dice, si me parece bien, voy a procurar vivir en humildad. No, el apóstol Pablo dice, yo les ruego como algo muy importante, tan importante que es impostergable, que anden conforme a la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Estos requerimientos apostólicos están en perfecta armonía con las enseñanzas de Cristo, a quien debemos remitirnos siempre. Porque siempre, en todo asunto, en todo análisis, tenemos que remitirnos a Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? Hoy se ha hecho referencia aquí a eso continuamente. ¿Cuáles fueron las proyecciones de la vida de Cristo? ¿Cuáles fueron las enseñanzas de Cristo en este sentido? Leemos la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo nos dice que Jesús dijo a la multitud, Mateo 11, 29, Jesús dijo a la multitud, llevad mi yugo sobre vosotros. Note, llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahora apunta, dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Observe hacia dónde apunta el Señor. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí está apuntando al ser. Note que él apunta al ser. Soy manso. Porque esto tenía que ver con su carácter. ¿Cómo era el carácter de Cristo? Manso y humilde. Así había dicho también el profeta tiempo atrás, remitiéndose a cuando él apareciera en Jerusalén, y aquí tu rey viene a ti manso y humilde. Recuerda, y el día que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, volvió a reiterarse. Esto fue para que se cumpliera la profecía que decía, he aquí tu rey viene a ti manso y humilde. Y Jesús está diciendo ahora a la gente que le está oyendo, vengan a mí y aprendan de mí. ¿Qué había que aprender? Su humildad, su sencillez de corazón, manso, humilde de corazón. Y en Mateo 23, versículo 12, usted puede encontrar una sentencia en la cual Jesús pone frente a frente, y la palabra de Jesús es esta, el orgullo frente a la humildad. La palabra de Jesús es esta, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, y es una sentencia que no admite vueltas de tuerca, ¿verdad? No admite otra interpretación. Es una sentencia. Jesús dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No hay como voltearlo y hacer que diga otra cosa. No existe manera de buscar una segunda interpretación. Aquel que a sí mismo se sube y se hace sentir grande, dice, espera lo que ese va. Ahora, el lado contrario, mire qué lindo es, porque este lado es feo, ¿verdad? El que se enaltece y se enorgullece, en algún momento va abajo. Pero el lado lindo es este. Mire la otra vuelta. Dice, pero el que se humilla, la gente que es humilde delante de Dios, esa va a ser puesta en alto. Seamos de esas personas humildes. El Señor un día pondrá en alto. El mensaje que acabamos de escuchar fue la segunda parte de un sermón por el pastor Rodolfo Rodríguez desde La Habana, Cuba.
En el próximo episodio vamos a compartir la conclusión. Mi hermano, la humildad no es aparentar menos, sino vernos correctamente delante de Dios y también reconocer cuánto necesitamos de Cristo. Hoy has escuchado que el orgullo se disfraza, pero también que Jesús se revela como manso y humilde de corazón. Ven a Él, aprende de Él, ríndete a Él. Oremos. Padre, gracias Señor por mostrarnos la verdadera humildad en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias porque Él es manso y humilde. Gracias Señor porque en su mansedumbre, en su humildad, Él fue a la cruz para morir por pecadores. Señor, gracias porque tú lo resucitaste de entre los muertos y porque por medio de Él tenemos vida. Padre, ayúdanos ahora a vivir en gratitud a lo que tú has hecho por medio de tu Hijo y a imitar su vida también para tu gloria y para el bien nuestro. Padre, te pido que hoy tú convenzas a muchos, Señor, que están lejos de ti a acercarse y a encontrar perdón y vida por medio de Cristo Jesús. Que hoy sea el día de salvación para muchos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana. En esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.